Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué siente por su ex? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan estos interactivos. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú elegirás una de ellas para obtener tu lectura a la pregunta. De todas maneras, ya sabéis que siempre iremos mucho más allá y veremos qué pasará de cara a futuro. No solo nos centraremos en la pregunta. Deciros que este interactivo es de los que me habéis pedido en los comentarios, y os animo a que me pongáis un comentario abajo del vídeo sobre el interactivo que deseáis que os haga. Así que vamos a ir comenzando. Vamos a concentrarnos. ¿Qué siente por su ex? Opción número 1. Opción número 2. Concéntrate, piensa en esa persona. Elige y elige bien. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Qué siente por su ex? Yo en un principio te digo que es una persona con la cual tú estás. Es una persona que piensa demasiado. Tú puedes notar de esta persona que está como ausente, ¿no? Esto es lo primero que veo. Puedes notar que está ausente. A veces te da la sensación que tiene que su ex, o ciertas comunicaciones con su ex, le provocan cierta ilusión, ¿no? Es lo que dicen las cartas. E incluso cuando tiene comunicaciones con su ex se nota bastante. Aunque no te lo digas, se le nota bastante. Porque se pone como inestable. Bien, vamos a ver qué más. Yo también te voy a decir una cosa. El ex o la ex de esta persona no... Es como una historia que nunca quedó clara a su ruptura, ¿no? Es como una ruptura inconclusa. Así lo dicen las cartas. También aquí están diciendo que llegará un momento en el que esta persona con la cual tú estás tome sus decisiones. Hablan del terminar con una etapa de su vida. ¿Ven? Lo que vamos a ver si esa etapa que se termina es con la persona del pasado o es contigo. ¿Bien? Vamos a ver. Esa etapa que se termina, dice, es con la persona del pasado. Porque mira, yo te voy a decir una cosa. Aunque esta persona con la cual estás, dice, tenga todavía, no tenga muy claro todavía si se ha terminado esa historia o no se ha terminado. Dice, como que tiene en el fondo cierta esperanza. Hay como cierta esperanza, como te he dicho antes, es una relación que el fin de esta relación está inconcluso, ¿no? Dice, vas a sentir, algo va a hacer el ex o la ex que va a sentir como que le han traicionado. En el momento que esto pase, digamos que es cuando toma una decisión. Ahí sí es ya el fin de esta etapa. ¿Bien? La etapa con esta persona, con la persona de su pasado. ¿Bien? Es lo que yo quiero decir. Vamos a ver los sentimientos hacia su ex. No tiene claro los sentimientos. Esto ha sido, mira, esto es una relación súper tóxica. No son unos sentimientos reales. No hay unos sentimientos profundos aquí.
ni sentimientos de amor. No solo estamos hablando de unos sentimientos profundos, es que no hay un sentimiento de amor. Hay una toxicidad que es muy diferente. Entonces a esta persona le puede costar, en cierto modo, salir de esa situación, como yo lo estoy viendo. Le cuesta salir de esa situación, que le ha costado salir de esa zona de confort, pero yo no te puedo hablar de sentimientos. Que él o ella se pueda confundir por esta toxicidad, por esto que no le deja soltar del todo el pasado, se puede confundir, pero no son sentimientos, no hay sentimientos. Y te voy a decir una cosa, esta persona, el hecho de pensar, o sea, fíjate, tiene esa esperanza ahí, ¿no? Pero luego, si se pone en la puesta a la realidad a pensar de una vuelta con la persona del pasado, se entristece, ¿no? Es como que le repele, ¿no? Como que quiero, pero no quiero porque sé lo que voy a vivir con esta persona. Y lo que voy a vivir no es agradable para mí. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos de cara a futuro. De cara a futuro inmediato, ¿vale? Va a haber un tiempo de reflexión de esta persona. En este tiempo de reflexión de esta persona, que no dudes que esta persona necesite su tiempo. Y el que necesite su tiempo implica el que vuestra historia, en cierto modo, se vea paralizada, ¿no? O parada, entre comillas, porque yo no veo un parón absoluto. Bien. Después de este tiempo de reflexión, entre vosotros podría haber una convivencia. Hablan de convivencia, los caminos están abiertos y posibles embarazos. En algunos de los casos, los que podáis quedaros embarazados, está claro. ¿Qué es lo que pasa en la primera etapa de convivencia entre vosotros? En esta primera etapa de convivencia, yo todavía estoy viendo ciertos altibajos, vamos a decirlo así. Esto no es un cambio de la noche a la mañana. Daros cuenta que la convivencia es evolutiva y hay que entenderse, ¿vale? Hay que entenderse. Entonces, la evolución de esta convivencia en un principio, yo la veo como algo conflictiva, bien, pero sí es cierto que es algo también que irá mejorando poco a poco. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver. En el momento que esta persona, porque creo que también tiene como algún tipo de conflicto con el tema de trabajo, economía, poca estabilidad, dice que también llegará el momento en el que esta persona encuentre esa estabilidad que necesita económicamente y ahí es cuando tú vas a ir notando los cambios. Le frustra un poco el tema de no poder aportar una estabilidad o algo así, en lo que dicen las cartas, que esto le podría estar generando también algún tipo de frustración, pero que cuando esto lo tenga estable, que lo va a tener estable, digamos que las cosas en las emociones, los sentimientos, en cuanto a demostrar y tener más claro dónde quiere estar, se irán dando. ¿Bien? Es una persona que interiormente está muy desequilibrado o muy desequilibrada, así que en este punto yo te diría que tienes que tener paciencia porque una de las partes importantes para esta persona es la economía y el trabajo. Y en el momento, si eso no está
en equilibrio, no está la persona en sí en equilibrio. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con la opción número 2. ¿Qué siente por su ex? Aquí tengo que decir, en este caso, que la tiene o lo tiene muy presente. Vamos a ver. Hay una presencia emocional significativa, bien, pero también hay muchas dudas, también hay mucha manipulación aquí. Entonces yo todavía no te puedo decir, aquí hay un sentimiento como es puro. Yo no te puedo decir que haya un sentimiento puro aquí. Yo te puedo decir aquí en este caso, ¿podría haber algo oscuro en esta situación? Podría haber. ¿Vale? También te digo que hay algo que ese ex o esa ex le reprocha, le suele reprochar, y tiene que ver con algo que les une a ellos. ¿Vale? Aquí va a llegar un momento claro. Y el momento es que tú a esta persona la vas o lo vas a poner a tomar decisiones. Dice, una conversación entre vosotros dos será clave para la toma de decisiones en esta historia. Vamos a ver qué más. Yo voy a decir una cosa con el tema del ex o la ex. Yo la ex o el ex de esta persona lo veo o la veo, en este caso, alejándose, cambiando de ciudad, e incluso, dice, mintiendo en algunos aspectos, porque yo veo a esa persona como que haya rehecho su vida y oculte que ha rehecho su vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver los sentimientos. Vamos a ver. Hay un respeto aquí, ¿no? Que le tiene a esta persona por eso que les une. Pero no hay un sentimiento. No hay un sentimiento de amor. Hay un recuerdo de lo que tuvo con esta persona, lo que le une a esta persona, lo que formó en aquel momento con esta persona, pero yo no te puedo hablar de un sentimiento real. Vamos a preguntarlo de otra forma. Vamos a ver. No es un sentimiento de amor, como te he dicho antes. Lo que pasa que la persona con la cual tú estás, el concepto de amor que tiene es el formar una familia, lo que hemos creado, todo el entorno, el buen rollo. Entonces, este es el recuerdo que tiene, lo que creó con esa persona. Pero no es amor. Entonces, estamos ante un perfil de una persona que se siente como que le han quitado algo tan importante como todo lo que te he contado. La familia, la estabilidad, la casa, los amigos, ¿sabes? Como que ha quedado a la deriva.
Bien, vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos. Yo quiero que tengáis cuidado, mirad, de cara a futuro, con ciertos conflictos entre vosotros, por, vamos a decir, acusaciones falsas, ¿vale? Y estas acusaciones tienen que ver con esta persona del pasado. Y dice, debéis de evitar este tipo de conflictos entre vosotros dos. Porque esta persona del pasado, en cierto modo, claro, aquí lo que dicen, aparece y desaparece cuando se le da la gana, ¿vale? Yo os veo una etapa juntos, pero también veo un amor muy conflictivo entre vosotros dos. Veo aquí, y amor, ¿eh? Aquí no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de emociones conflictivas entre vosotros dos. Aquí, de cara a futuro, dicen las cartas, lo que a vosotros podría separar es que uno de los dos decidiera irse a otro lugar. Entonces, si esto pasara, es cierto que vuestra relación se terminaría, así lo están diciendo las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver las intenciones que tiene esta persona contigo. Porque yo no estoy viendo la claridad aquí de que esto vaya a ser una relación súper estable, ni mucho menos, ¿eh? Antes yo veo a esta persona con muchas buenas intenciones, ¿no? Antes. Pero yo ahora, con todo lo que está pasando, o con lo que se avecina, dicen las cartas que las intenciones de esta persona realmente de cara al futuro son irse a otro lugar. De hecho, voy a decir que si muchos de vosotros estáis viendo, experimentando aquí que esta persona está como buscando conflicto contigo, pues sí, está buscando conflicto contigo porque no sabe, en cierto modo, cómo va a tener menos contacto contigo, no sabe cómo hacerlo. O sea, yo veo una persona que en realidad quiere alejarse, quiere su tiempo. Tampoco quiere dejarte del todo, pero no quiere esa relación tan intensa, lo que yo estoy viendo. Entonces, no te va a dejar claro, quiero terminar con la relación, necesito un tiempo. No. Aquí lo que me sale es buscando situaciones, buscando excusas. Buscando excusas, es lo que yo veo aquí. Vamos a ver qué más. Ellas quieren salir. Yo, mira, te voy a decir una cosa, no es la persona de tu vida. No es la persona de tu vida. Es una persona que va a poner muchos obstáculos, va a poner muchas excusas, y la realidad de todo es que no, ni está preparado ni está preparada para tener una relación estable. Entonces, no es el momento para él o para ella. Tampoco es capaz de decirte, mira, no estoy preparado para tener una relación. Pero no es por un sentimiento. Hacia un sentimiento de verdad hacia la persona del pasado, es lo que hemos comentado antes. Es una persona que se siente a la deriva porque siente que le han quitado una estabilidad o que le han quitado algo, lo que en su momento formó con esa persona, pero eso no es un sentimiento.
Bien, entonces una persona, digamos, está lleno de rabia, está lleno de odio, está, en fin, todo ese tipo de cosas, cosas que tú seguramente estarás viendo en esta persona. De todas maneras, ya me contaréis. Bueno, mis corazones, que espero que os haya gustado este interactivo y, como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.